Buenos días, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torralbo y a continuación vamos a ver la unidad 5 que se titula Técnicas de relajación. Pues bien, en primer lugar tenemos los ejercicios de relajación y nos preguntamos qué son. Pues son procedimientos que enseñan a la persona a controlar su propio nivel de activación a través de modificaciones directas con pues las condiciones fisiológicas sin ayuda de recursos externos, facilitando así pues la recuperación a la calma, el equilibrio mental y la sensación de paz interior. ¿Cuál es el objetivo? La reducción y el control de la activación. ¿Cuáles son los procedimientos estructurados que han cobrado mayor relevancia y tienen mayor aplicación? Pues el entrenamiento de relajación progresiva de Jacobson y el entrenamiento de relajación autógena de Schultz. ¿Por qué en ocasiones recibe el nombre de aspirina conductual? Porque es probablemente la técnica más utilizada en las intervenciones psicológicas. ¿Cómo se aplican? Pues como parte integrante de otras técnicas. ¿Cómo surgieron? En la cultura oriental, vinculada a prácticas religiosas del hinduismo que pretenden a través de la mediación conseguir la relajación corporal, la sabiduría, la calma mental. Es uno de los procedimientos que tiene una aplicabilidad mucho más diversa, siendo muy pocos los problemas y trastornos que no puedan beneficiarse de sus efectos. Pues bien, en cuanto a los cambios fisiológicos producidos por la relajación, pues encontramos el sistema nervioso central, donde nos encontramos que la onda alfa aumenta y disminuye la activación cortical. Por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico, donde aumenta el volumen del aire inspirado y aumenta también la amplitud y capacidad y profundidad respiratoria, mientras que disminuye la tensión y el tono muscular. Y otro de los cambios que se pueden observar pues es la regulación del ritmo respiratorio. Pues bien, en cuanto al sistema nervioso autónomo, aumenta la activación del sistema nervioso autónomo y disminuye así la actividad. A su vez, el simpático hace que ocurra una dilatación de las pupilas. En cuanto al cardiovascular, pues aumenta la circulación sanguínea, la presión arterial y disminuye con frecuencia e intensidad cardíaca. También hay una presión arterial disminuida y otros cambios que pueden surgir aquí, pues la regulación del ritmo o gasto cardíaco y oxigenación de tejidos, así como el retorno venoso al corazón. En cuanto al endocrino, pues disminuye la secreción de adrenalina, índices de colesterol y ácidos grasos en el plasma, etc. En cuanto a la fundamentación teórica, decir que la reducción de la activación generalizada del organismo produce grandes y numerosos beneficios sobre la salud, los cuales pues están mediados a través del equilibrio del sistema nervioso autónomo y su control sobre sistemas automáticos y hormonales del organismo. Los cambios más significativos se producen por un lado en la rama simpática, a la cual regula las funciones de alerta y defensa como temperatura del cuerpo, ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, y por otro lado la rama parasimpática, que pues esta regula las funciones de ahorro y reposo, disminuyendo el consumo de oxígeno, reduciendo las funciones fisiológicas en los órganos y sistemas como ritmo cardíaco y respiratorio, el consumo de oxígeno y demás. En cuanto al sistema nervioso, este puede disminuir la actividad general y mostrar un incremento de algunos neurotransmisores como es la serotonina, que modula la actividad neuronal, induciendo de esta forma sensación pues de tranquilidad y de alegría, asociados con una disminución del tono muscular. Pues bien, dentro de los modelos tenemos por un lado los modelos de efectos específicos, que la relajación está orientada a una determinada modalidad y esta produce efectos solo en una modalidad. Por ejemplo, la relajación progresiva de Jacobson solo producirá beneficios somáticos. El modelo de respuesta de relajación única de Benson, pues la relajación producirá pues una respuesta única de desactivación en la rama simpática. Por ejemplo, sería la relajación tipo meditación. En cuanto al modelo integrativo, pues la mayor parte de los procedimientos de relajación tiene sus efectos específicos, así como un efecto general de reducción de respuesta ante el estrés.
Y por otro lado tenemos el modelo jerárquico de Smith, que dice empezar por técnicas que implican aspectos más somáticos y estructurados. Pues bien, en cuanto a las consideraciones generales para aplicar a las técnicas de relajación, tenemos las estrategias para elegir la técnica de relajación óptima en cada caso particular. Sería, lo primero, comenzar por un procedimiento mucho más sencillo y fácil, seguir el modelo jerárquico de Smith y el modelo de efectos específicos. Según Labrador, defiende una selección basada en la eficacia y la idoneidad para producir efectos beneficiosos. Sus recomendaciones se centran mucho más en la relajación diferencial o progresiva y en el control de la respiración. En cuanto a las recomendaciones, pues ser eficaz, fácil de aprender, que se pueda aprender rápidamente, en cualquier momento o situación, que se utilice en poco tiempo, consiguiendo así unos efectos mucho más beneficiosos y rápidos, y que pueda utilizarse de forma diferencial. Pues bien, en cuanto a las bases teóricas y experimentales, encontramos unos ejes de activación psicofisiológica de Eberle. Tenemos por un lado el eje 1, que sería el neural, es decir, se activa automáticamente hasta el estrés. Activa el SNS y el SNP y una activación mucho más rápida y una reducción más lenta. Si persiste la situación estresante, esto nos llevaría a un eje 2 de neuroendocrino, donde activa las glándulas suprarrenales, y aquí se produce una excesiva activación y se relaciona con problemas ya de tipo cardiovasculares. También hay una serie de conductas de afrontamiento activo. Estas situaciones de estrés prolongadas nos lleva al eje 3, que es endocrino, donde se produce una activación mucho más lenta y una mayor duración, cuando la persona pues no posee estrategia de afrontamiento, y se relaciona más con la depresión y la ansiedad, y se compone de 4 subejes: el adrenal hipofisario, la hormona de crecimiento, la hormona tiroidea y la vasopresina. Pues bien, ahora vamos a pasar a ver la relajación y emoción. Aquí encontramos la teoría de la activación-cognición, que estaría basada en la emoción, y esta sería como el resultado de la interacción entre la activación fisiológica y el proceso cognitivo de atribución de ese estado. Y por otro lado tenemos la teoría de la especificidad de la activación, también da la emoción, que nos lleva a un producto de feedback aferente de patrones corporales específicos. Pues bien, en cuanto a la relajación y el estrés es un patrón de respuesta emitidas por el sujeto en situaciones que la persona considera que le plantean demandas excesivas, mientras que la relajación es esa respuesta biológicamente antagónica a la respuesta del estrés. En cuanto a la relajación y el aprendizaje, esta nos lleva a una serie de mecanismos de aprendizaje de las técnicas de relajación, donde encontramos la relajación muscular progresiva, el entrenamiento autógeno de Schutz y Luke, el control de la respiración, un biofeedback, la meditación, la yoga, la hipnosis. Pues bien, en cuanto a los mecanismos fisiológicos de relajación, encontramos que el desarrollo y control de la activación emocional nos lleva a un sistema límbico que actúa integrando las señales de estimulación interna y externa, y por otro lado interviene en el control de la activación cortical, en el desarrollo de los procesos psicosomáticos. Estas aferencias sensoriales externas e internas se encuentran en el sistema límbico y estarían integradas y procesadas por diversas estructuras límbicas, como la amígdala, el hipocampo, etc. Pues bien, dentro de las proyecciones del sistema límbico encontramos por un lado el sistema activador reticular ascendente, que es el responsable de la activación inespecífica del cerebro, mientras que el locus coeruleus es el responsable de la noradrenalina cerebral, y su activación está asociada a sentimientos de preocupación, amenaza y conducta de escape. Pues bien, la respuesta de la ansiedad y en general de activación o tensión emocional puede verse facilitada por una serie de aspectos, como es los aumentos de la actividad de las catecolaminas, el incremento de la actividad muscular, cierta excitación cognitiva repetida. En cuanto a las técnicas de relajación, producen sus efectos como resultado de una disminución del tono ergotrófico del hipotálamo, por lo que se ha considerado la fisiología de la relajación como una fisiología de hipoactivación. Pues bien, en cuanto a la relajación progresiva de Jacobson, pues este descubrió que tensado y desestensado
y destensado una serie de músculos y percibiendo así pues las sensaciones corporales que se producen, y se eliminan casi por completo las tensiones y contracciones musculares, induciéndose así un estado de relajación mucho más profunda. Y el procedimiento se lleva a cabo más o menos con 60 ejercicios y varios meses de entrenamiento, controlando pues la posición de estar sentado, mantener un contacto visual. No solo se debe indicar qué hacer, sino también qué sentir y dónde. No debe hacerse cambios bruscos de modulación para no dificultar la identificación de las sensaciones corporales, y no conviene realizar el entrenamiento inmediatamente después de las comidas. Pues bien, en cuanto al procedimiento de la relajación progresiva, pues consiste en tensar y desentensar los diferentes grupos musculares. Durante la fase de tensión, pues la contracción de músculos debe notarse. En la fase de distensión no se debe realizar ningún esfuerzo activo, y una vez que se han relajado todos los músculos, se aconseja hacer un repaso mental de ellos, comenzando del final al principio. En cuanto al procedimiento de la relajación progresiva de Bernstein y Borkovic, pues se trabaja con un grupo de 16 personas durante unos 30 o 40 minutos, y conforme se va adquiriendo la destreza, pues se reduce tanto el número de sesiones como la duración de las mismas. Pues bien, la diferencia más significativa entre el método de Jacobson y el procedimiento modificado es pues que, por un lado, Jacobson tiene un mayor énfasis fisiológico, está centrado más en modificar los niveles de tensión, evita la utilización de estrategias de apoyo, pretende la captación de niveles y focos de tensión, mientras que el otro pues se basa más en el énfasis también cognitivo y conductual, puede utilizarse estrategias adicionales para mejorar el cumplimiento, está más centrado en detectar niveles de tensión y relajación. En cuanto a las variantes de relajación progresiva, pues decir que el objetivo que pretende es aprender a tensar solo aquellos músculos relacionados con una actividad, y supone un entrenamiento pues de conciencia corporal muscular. Consiste en asociar la relajación a una palabra que el sujeto se dice a sí mismo. El procedimiento para condicionar palabras que evoquen pues una relajación es propuesto por Pau y es el siguiente. Una vez que el sujeto pues está completamente relajado, se le indica que centre su atención en la respiración y que la repita mentalmente la palabra que quiera, por ejemplo, calma, tranquilidad, en cada expiración. Después el sujeto pues debe repetirse mentalmente 20 veces en la palabra señal en cada nueva expiración, y así sucesivamente. En cuanto a las variantes de relajación progresiva, pues encontramos las variantes por Echard y Aynes. En ella pues no se utilizan los ejercicios para tensar grupos musculares, y la voz del terapeuta dirige la atención de la persona a todos los grupos musculares, dando instrucciones de relajación e introducción a referencia a sensaciones de peso y calor. Pues bien, en cuanto al entrenamiento autógeno, pues encontramos que se basa en el descubrimiento de la mayoría de las personas que son capaces de alcanzar un estado de relajación profunda a través de representaciones mentales de las sensaciones físicas. En cuanto a los problemas asociados a la relajación y precauciones de su uso, encontramos que la relajación pues se asocia con alcanzar una sensación profunda de bienestar, pero durante el entrenamiento en relajación es frecuente que aparezcan respuestas físicas o sensaciones novedosas para quien lo practique. En cuanto a las sensaciones novedosas, pues puede provocar a la práctica ejercicios de relajación como pesadez, ligereza, sensación de acorchamiento, sensación de hormigueo, de inmovilidad, ausencia de cualquier sensación. Posibles problemas, pues que pueden incrementar los efectos de la pérdida del contacto con la realidad, puede incrementar los efectos de ciertas drogas o fármacos. En el estado de pánico son más aconsejables técnicas de corte más fisiológico. Y bueno, pues por otro lado también encontramos otras técnicas de relajación para reducir la activación. Y aquí pues encontramos el yoga, cuyos objetivos en el ámbito escolar pues serían disfrutar de las diferentes situaciones motrices que ayuden a conseguir una correcta autoimagen, favorecer el control corporal, la creatividad, la salud. En cuanto a los tipos de ejercicios, se pueden clasificar en 4: uno para calmar, para despertar, para equilibrar y para recentrar. Y todos los ejercicios actúan a la vez sobre lo físico y sobre lo mental.
El yoga en el aula, pues es muy recomendable y se puede hacer pues técnicas de relajación y respiración siempre en un ambiente pues ameno y divertido. Nunca se debe promover la competición, y lo ideal es que al principio pues aprenda a respirar y a relajarse, y después vamos más allá y que el niño pues se tenga que un poquito que concentrar. En cuanto a las principales aplicaciones y efectividad de las técnicas de relajación, pues encontramos los ejercicios de entrenamiento autógeno, que implican una mayor respuesta del sistema nervioso autónomo, y esto pues conlleva también a problemas que lleve a una desregulación autonómica. Ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca a las personas con ansiedad, y especialmente es útil en el tratamiento de las migrañas. Y bueno, pues hasta aquí llegaría el tema 5 y me gustaría dar gracias por su atención.